Bueno, una serie de actos terroristas han remecido a Francia en los últimos días, especialmente el asesinato de 12 personas en la sede de la revista satírica Charlie Hebdo. Estos hechos han puesto en jaque la seguridad del país galo. También Europa se lo han planteado mucho. Sin embargo, tras estos atentados se han cuestionado también las políticas de migración en el viejo continente, además del preocupante surgimiento de movimientos antisemitas. Y para ahondar más justamente en este tema, recibimos al analista internacional Florent Sardó, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Germán, buenas tardes, gracias. Bien, a ver, ¿por dónde empezar a analizar todo esto? Porque claramente una de las cosas que François Hollande quería en Francia era la unificación política, más que la unificación política, que las posturas políticas se acercaran. Pero tienes un frente nacional que va en aumento, xenófobo, y por otro lado tienes a 5 millones de musulmanes viviendo, que representan el 7% de la población que vive en París. De ahí nace un poco todo esto, si lo pudiésemos ver de esa manera o no, de lo que se está generando internamente desde ciertas fuerzas en París, y donde ya François Hollande prácticamente pareciera ser que no tiene mucho control. Vamos a ver mañana en la gran marcha. La convocatoria yo creo que va a ser inmensa, va a ser un éxito popular tremendo, y vamos a ver si los franceses realmente quieren decir: estamos juntos, somos todos unidos, independiente de nuestra religión, de nuestro origen. Yo creo que eso es el mensaje. La marcha de mañana es como una catarsis del pueblo francés para decir: estamos todos juntos, tenemos miedo, pero estamos juntos para enfrentar el problema. Y yo creo que ahí no importa el origen de los franceses que van a marchar, sino que lo importante es decir, como nación estamos unidos. ¿Pero se está realmente unido por mucho que salgan a marchar mañana? Por supuesto que hay algunas divisiones que van a crecer seguramente. Pero esas divisiones no son preocupantes, sí, al margen de estos hechos. Por supuesto que son preocupantes, pero es importante demostrar que la gran mayoría de los franceses están en contra de la división de su país, están en contra de apuntar a algún sector de la población francesa, pero el hecho de que haya división en Francia y en Europa es un hecho cierto, y que va seguramente obligar a los gobiernos a tomar decisiones fuertes. Porque, ¿cómo se puede leer? Yo sé que hay varios análisis ya, pero la lectura de fondo con esta base, 4 acciones armadas de grupos yihadistas, supuestamente, en menos de 72 horas, con 20 personas muertas. Claramente lo que uno cree es que se busca aquí crear pánico, a primera línea. Pero ¿qué es lo que podría haber detrás de esto? Lo que hay detrás de eso es una voluntad clara de los movimientos islámicos radicales de multiplicar los ataques y el terror en Europa. He leído hace poco un análisis que comparto de un profesor especialista en terrorismo del King's College de Londres, Peter Newman, que ya dice que estos hechos se van a multiplicar este año. Es un hecho. Lo que pasó no fue casual, lo que pasó no fue una cosa que no se va a repetir. Lamentablemente hay un cambio en la estrategia de los yihadistas. Por muchos años fueron fascinados con la idea de poder repetir atentados espectaculares, como lo del 11 de septiembre, y hoy día van por la estrategia de hacer atentados chicos que tienen igual un efecto tremendo dentro de la población, generando terror. Lo vimos este año. Lo de París es, digamos, una etapa más de lo que pasó este año 2014 en Europa y en el mundo occidental. Atentado en Bruselas, atentados en Ottawa, en Canadá, atentado en Sydney hace poco en Canadá. Todos con el mismo modus operandi, la misma manera de actuar. Una persona solitaria o 2 personas tratando de hacer víctimas, pero no necesariamente buscando a repetir atentados enormes como lo que pasó en el 11 de septiembre. Entonces eso se va a multiplicar en 2015. Seguramente 2015 será un año donde se va a multiplicar este tipo de atentados. Ahora, si uno empieza a tomar en cuenta que, por ejemplo, Amedi Coulibaly, de 32 años, que su pareja en estos momentos dicen que podría estar en Turquía, en el año 2002 ya fue detenido por una serie de acciones por robo. Estuvo preso. 2008-2009 por reinserción, trabajó en una empresa. Después volvió a entrar al grupo islamista armado hasta el año 2014. Salió con un brazalete. Uno dice, bueno, pero ¿dónde está la inteligencia entonces de Francia? ¿Dónde está la policía? Una persona que tenía todo ese historial ahora se saca a la luz, y uno dice, bueno, ¿dónde está la prevención?
Hay ahí un punto importante desde el punto de vista que pone en jaque en estos momentos a François Hollande. Y es más, por ejemplo, Amédi en algún minuto dicen que estuvo en un encuentro a raíz donde él trabajaba con Nicolas Sarkozy en su momento, que participó ahí en una especie de cena. Repito lo que te dije para responder a tu pregunta. Lo que se va a multiplicar son atentados de pequeño tamaño, buscando pocas víctimas, una persona sola, un terrorista solo, solitario, y este tipo de modus, de manera de actuar, en realidad es lo que dificulta aún más los servicios de inteligencia para poder identificar a tiempo estas personas. Cuando uno pone en marcha una operación como la del 11 de septiembre, se requiere una logística muy importante, y muchas veces con los sistemas de hoy, de tecnología, los servicios de inteligencia tienen la capacidad de prevenir este tipo de ataque masivo. Pero cuando se trata de un ataque chico, es mucho más complicado. Entonces tu pregunta es, ¿se puede prevenir igual? Porque como dices tú, estos terroristas tenían un historial, estaban conocidos por los servicios de policía. El último ataque, el que tuvo como blando la comunidad judía en París, es verdad, el terrorista salía de la cárcel hace solamente 2 meses. Pero en otros casos, la pregunta es, una persona va en la cárcel, se queda 1 año, 2 años, 3 años, después de eso, porque eso pasa también, después de 2, 3 años se queda tranquilo. ¿Qué hacen los servicios de inteligencia? ¿Lo siguen vigilando? ¿Por qué motivo? Ahí eso también nos hace reflexionar sobre hasta dónde podemos vigilar una persona, un ciudadano, en una sociedad democrática. Ahora, eso es claro, eso es un punto que preocupa en términos de que estos pequeños grupos o células empiezan a generar una serie de acciones armadas que busquen provocar terror en la población. Pero ¿qué pasa con el aprovechamiento que pueda haber de movimientos, por ejemplo, como el Frente Nacional en torno a esto? Esto podría provocar que internamente, más allá de estas acciones, el pueblo francés empiece a vivir. No nos vamos a llevar a un tema de guerra civil porque eso es imposible, o sea, un 7% musulmanes, 93 franceses no, pero que sí se empiezan a generar roces importantes al interior de la población, la ciudadanía francesa. Germán, tensiones, tú tienes razón, ya hay, y estas tensiones van a crecer a pesar de la marcha, a pesar de los esfuerzos. Algunas noticias que no se dieron mucho últimamente, que justo después de estos atentados hubo varios tiroteos, varias agresiones que tenía como objetivo mezquitas en Francia. Entonces, una parte de la población francesa que ya seguramente apoya la tesis de una invasión masiva de los migrantes, apoyan las tesis del Frente Nacional, ya efectivamente están listos para también actuar de manera violenta y ilegítima contra alguna comunidad musulmana en Francia. Ya está pasando. Y esto que va a ocurrir mañana, con todo el apoyo de varios mandatarios que van a llegar hasta ese lugar, ¿puede tener algún impacto real en términos de lo que se busque para unificar quizás criterios, fuerzas al interior de Francia en contra del terrorismo, no de los musulmanes, sino que en contra del terrorismo, pues netamente pasa acá por un tema más comunicacional, de postura, de presencia, de emoción frente al mundo? Creo que esto lo vamos a ver, efectivamente. Esta marcha es primero una emoción, una voluntad de demostrar 45 mandatarios presentes en esta marcha de todo continente, América del Norte, Asia, Europa, África. Entonces, realmente una marcha que de alguna forma es una marcha histórica. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuáles van a ser los resultados concretos de esta marcha? Eso hay que ver. Lo más probable es que se va a exigir de parte de los distintos servicios de inteligencia de los países involucrados mayor integración, mayor intercambio de informaciones, y también seguramente va a tener repercusiones en el ámbito internacional en términos de alianza. Hay algunos países que en este minuto están quedados tranquilos, pero que van a estar seguramente objetos de críticas fuertes. Por ejemplo, Turquía, que pertenece a la OTAN y al mismo tiempo deja pasar, cierra los ojos, mejor decir, sobre la llegada de yihadistas y a sus fronteras. Entonces ahí, con lo que pasó hoy, seguramente Europa, Estados Unidos, que está muy amigo con Turquía, va a tener que alzar la voz claramente. Entonces esta marcha es el inicio de un proceso que seguramente a nivel internacional va a tener cambios en las distintas alianzas. Ahora, justamente iba para allá. Si es que el ingreso de esta mujer de 26 años, que era la pareja justamente de Koulibaly, que está en Siria, que estaría en Siria, o está en Siria,
¿obedece a algo planificado? ¿Obedece a algo que aquí los grupos yihadistas o ISIS o que sea, en fin, están ya organizando de una manera muchísimo más compleja todos estos grupos articulados y pequeños grupos por el mundo? ¿No? El Estado Islámico, Al-Qaeda, que son, también eso lo vamos a ver en este 2015, estas dos ramas del terrorismo yihadista islámico se van a enfrentar entre los dos están en una era de competición. Entonces eso nos favorece que haya una tranquilidad en Europa. Las dos organizaciones principales están tratando de hacer mejor que el otro. Quizás que te lo preguntaba antes que se nos va a ir el tiempo, pero es más que todo porque mucho se habló de que estas células que andan por el mundo andan casi como de manera independiente, que no obedecían una orden central, que lo formaban, salían y actuaban en algún minuto. Pero este regreso no cambia un poco ese esquema en términos de que a lo mejor sí podría haber órdenes, sí podría haber conexión directa con ciertos grupos que se encuentran centrados en Siria o en otro sector. De alguna manera son lobos solitarios porque deciden, yo creo, libremente de cuándo van a actuar, de la fecha. En ese sentido yo creo que los terroristas eran libres de la fecha en la cual querían atacar. Lo que sí tenían seguramente una conexión directa con las ramas de Al-Qaeda del Estado Islámico para tener las armas, para tener equipamiento, para tener información logística sobre, por ejemplo, a qué hora es la reunión de pauta de Charlie Hebdo en este caso, y vía las redes sociales, vía Twitter, vía Facebook. Las conexiones son reales y directas entre estos terroristas de Francia y de Europa y los de Siria y Irak, está claro. Florian, quiero dar las gracias por estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Germán. Que esté bien. Nosotros vamos a una pausa y regresamos dentro de poco.